Hola, en este módulo estudiamos la polarización del transistor bipolar en corriente directa. Este video corresponde a la primera parte del módulo donde revisamos el concepto de saturación de este dispositivo. En general, el término saturación se emplea en un sistema que alcanza niveles máximos en su punto de operación. Por ejemplo, para un transistor que opera en la región de saturación, la corriente tiene un valor máximo en un diseño particular y por lo tanto un cambio en el diseño cambiaría a su vez el nivel de saturación del dispositivo. Sin embargo, el nivel máximo de saturación está definido por el máximo flujo de corriente en colector que se provee en la hoja de datos del dispositivo. Para el diseño de circuitos, usualmente se evita polarizar en la región de saturación, pues la unión base-colector no se encuentra en la polarización inversa y tenemos entonces distorsión en la señal de salida del circuito si lo estamos empleando en aplicaciones de amplificación. Aquí en la figura vemos el punto de operación de un transistor en la región de saturación y notemos que en este punto de operación está justo donde el nivel de voltaje colector emisor de saturación. Adicionalmente, la corriente en colector es relativamente alta en esta curva característica, pero entonces para simplificar el análisis y encontrar rápidamente la corriente de saturación, podemos aproximar este punto hacia donde inicia la curva y asumir el voltaje colector emisor de saturación igual a cero. Y de esta forma, para la configuración de emisor común, aplicamos la ley de Ohm y encontramos que la corriente en colector de saturación sería aproximadamente igual al voltaje de la fuente, VCC, sobre la resistencia en colector. Este es entonces el resumen de ecuaciones que venimos usando desde el módulo anterior, que iremos recapitulando a medida que sea necesario. Y entonces usaremos este ejemplo para ejercitar un poco sobre cómo encontrar el punto de operación del transistor bipolar en un circuito básico de emisor común y calcular luego la corriente en colector de saturación. Cada vez que encontremos un condensador es como si nosotros encontráramos un circuito abierto. Entonces, para corriente directa, en última sería como si tuviéramos aislado solamente esta parte del circuito. Entonces podemos empezar analizando nuestra malla acá a la entrada. Escribimos que VCC es igual a la corriente en la base por la resistencia en la base más el voltaje base emisor. El voltaje base emisor lo vamos a asumir igual a 0.7 voltios para el dispositivo de silicio, siempre y cuando queremos trabajar en la región activa. Y entonces vamos a despejar aquí nuestra corriente en la base, que es la única variable que no conocemos. Como sabemos que es en el punto de operación, decimos IBQ es igual al voltaje de la fuente VCC menos el voltaje base emisor y todo esto dividido la resistencia en la base. Y encontramos que la corriente en la base en el punto Q de operación es igual a 47.08 microamperios. Recordemos que la corriente en colector, en este caso en el punto de operación, está relacionada con el parámetro beta y esto se multiplica por la corriente en la base. Y obtenemos que la corriente en colector va a ser igual a 2.35 miliamperios. Vamos a analizar ahora nuestra malla de salida. Tenemos que VCC es igual a RC por IC más el voltaje entre colector y emisor. Sabemos que es el voltaje colector emisor en el punto Q de operación y eso va a ser entonces igual al voltaje en la fuente menos RC por IC. Al reemplazar nuestros valores que tenemos para el circuito, tenemos entonces que ese voltaje va a ser igual a 6.83 voltios. Tenemos entonces que el voltaje en la base es igual al voltaje base emisor, que es aproximadamente igual a 0.7 voltios. El voltaje en colector va a ser igual al voltaje colector emisor, 6.83 voltios. Y por último tenemos entonces que el voltaje base colector, que es igual al voltaje en la base menos el voltaje en colector, hacemos la resta y tenemos que nos da igual a menos 6.13 voltios. Recordemos que para trabajar en la zona activa necesitamos que la unión entre base y emisor esté en polarización directa, lo cual vemos aquí que si tenemos 0.7 voltios para el transistor de silicio, estaríamos entonces trabajando en polarización directa. Y luego necesitamos que esta unión entre el colector y la base esté en polarización inversa. Aquí acabamos de encontrar que tenemos un voltaje negativo
verificamos que esta unión efectivamente se encuentra en polarización inversa y por lo tanto podemos corroborar que nuestro transistor se encuentra trabajando en la zona de operación activa. Para el mismo circuito vamos a calcular entonces la corriente en colector de saturación, para lo cual pues lo único que tenemos que hacer es mirar nuestra ecuación de la malla de salida. Aquí tenemos que VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor. Como me interesa calcular cuál es la corriente de saturación, lo que hago es aproximar voltaje colector emisor igual a 0 voltios, de forma que encuentro entonces que mi corriente en colector de saturación igual a voltaje en la fuente sobre RC, igual a 5.45 miliamperios. Revisemos ahora el punto de operación del dispositivo, luego de incluir una resistencia en el emisor. Entonces ya no solamente el emisor está directamente conectado a tierra, sino que tenemos una resistencia en el emisor, y pues esto tendrá sentido más adelante cuando hagamos el análisis en corriente alterna. Podemos entonces hacer el mismo análisis aproximando el voltaje colector emisor de saturación igual a 0 y encontramos que la corriente en colector de saturación es igual al voltaje de la fuente, VCC, sobre la suma de las resistencias en colector y emisor. Pues esto sería como un equivalente a tenerlas en serie. Podemos realizar este ejercicio para encontrar los niveles de corriente y voltaje en el punto de operación. Lo que hacemos entonces para analizar en corriente directa es aislar todo lo que está conectado a través de los condensadores, que sabemos que los vamos a aproximar igual a un circuito abierto. Podemos entonces mirar nuestra malla de entrada. Entonces tenemos que VCC es igual a resistencia en la base, por la corriente en la base, más el voltaje base emisor, más resistencia en el emisor por la corriente en el emisor. Entonces VCC igual resistencia en la base por corriente en la base, más el voltaje base emisor, más resistencia en el emisor. Pero entonces la corriente en el emisor va a ser igual a beta más 1 veces la corriente en la base. Y despejamos, encontramos que la corriente en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor, y todo esto dividido, resistencia en la base, más beta más 1 veces la resistencia en el emisor. Si despejamos esto, encontramos que la corriente en la base va a ser igual a 40.12 microamperios. Sabemos que la corriente en colector está dado por beta veces la corriente en la base, y esto entonces va a ser igual a 50 por 40.12 microamperios, da aproximadamente 2 miliamperios. Y tenemos también que la corriente en el emisor es igual a beta más 1, la corriente en la base, o sea que sería 50 más 1, 51 por 40.12 microamperios, y esto es igual a 2.05 miliamperios. Entonces con esto verificamos que la corriente en colector es muy similar a la corriente en el emisor y básicamente las vamos a aproximar iguales. Ahora analizamos la malla de salida y tenemos que VCC es igual a RC por IC más el voltaje colector emisor más RE por la corriente en el emisor. Entonces despejamos y decimos que el voltaje colector emisor es igual a 14 voltios. Para encontrar cuál es el voltaje en colector que tengo en este punto, tengo es que el voltaje en colector va a ser igual al voltaje de la fuente VCC menos la caída que hay en la resistencia en colector, y por lo tanto esto sería igual a 16 voltios. El voltaje en el emisor pues simplemente va a ser igual a la resistencia en el emisor multiplicado por la corriente en el emisor, aproximadamente igual a 2.05 voltios. Para calcular el voltaje en la base, tenemos que es igual al voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. Base emisor dijimos que es 0.7 voltios, voltaje en el emisor lo acabamos de encontrar que es 2.05, entonces tenemos que el voltaje en la base es de 2.75 voltios. Y lo último que nos piden en el ejercicio es calcular cuál es el voltaje base colector. Esto pues es solamente voltaje en la base menos el voltaje en el colector, y esto nos da menos 13.25 voltios.
Entonces lo que me dice este voltaje colector base con un valor negativo me corrobora que estoy trabajando la unión base-colector en polarización inversa, y como estoy asumiendo también que entre base y emisor tengo 0.7 voltios, esa unión está en polarización directa y por lo tanto voy a estar trabajando en la zona activa de operación del transistor. Vamos a resolver ahorita este circuito donde tenemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior y nos piden entonces calcular la corriente de saturación. Si escribimos entonces nuestra malla de salida, vamos a tener que BCC es igual a RC por IC, entonces más el voltaje colector emisor, más RE por IE. Bueno, como queremos encontrar la corriente de saturación, vamos a asumir que el voltaje colector emisor es igual a 0 voltios. También vamos a asumir que la corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en emisor. Entonces vamos a decir corriente en colector es aproximadamente igual a la corriente en el emisor. Y entonces en últimas tenemos que la corriente en colector de saturación va a ser igual al voltaje en la fuente VCC sobre la resistencia en colector más la resistencia en el emisor. Si resolvemos esta ecuación tenemos que es igual a 6.67 miliamperios. En este video estudiamos el concepto de saturación del transistor bipolar y aprendimos a aproximar el cálculo de la corriente en colector de saturación de la configuración emisor común. En el próximo video revisaremos el análisis por recta de carga. Los dejo con las referencias bibliográficas. Saludos.